Hola. Bienvenidos al curso virtual de circuitos eléctricos en corriente alterna. En este video, veremos el procedimiento básico para resolver un circuito por análisis nodal en el dominio de la frecuencia por inspección. Existen diferentes casos. 1. Cuando solo existen fuentes independientes de corriente en el circuito. 2. Cuando existen fuentes de voltaje independientes en el circuito. 3. Cuando existen fuentes de corriente dependientes. 4. Cuando existen fuentes de voltaje dependientes. En este video, se abordará el segundo caso. Considerando que ya se convirtieron las cantidades del circuito del dominio del tiempo al de la frecuencia, se puede proceder al análisis por nodos. Considerando este circuito. Primer paso. Establecemos los nodos y los identificamos. Elegimos uno como referencia que por lo general es el que más elementos del circuito tengan unidos a él. El resto de nodos los identificamos como queramos, por lo general por facilidad con V1, V2, V3, etc. Segundo paso. Calculamos las admitancias de cada elemento. Una admitancia es el inverso de la impedancia, que ya se dijo en videos anteriores cómo calcularla. Tercer paso. Creamos una matriz cuadrada con el número de nodos que tenga el circuito, dejando fuera el de referencia, multiplicados por el vector de nodos que establecimos e igualamos a un vector del tamaño del número de nodos que tenga el circuito. En este caso, la matriz queda de 3 por 3, multiplicada por el vector V1, V2, V3 e igualada a un vector de 3 por 1. Cuarto paso. Para llenar la matriz seguimos el siguiente procedimiento. En los elementos de la diagonal, va la suma de los elementos que están unidos al nodo de trabajo. Para este circuito, en la posición 1,1, solo hay una admitancia. En la posición 2,2, sumamos el valor de la admitancia en la resistencia y en el inductor. En la posición 3,3, sumamos el valor de la admitancia del capacitor y la resistencia. Quinto paso. En los elementos fuera de la diagonal va el negativo de la admitancia que está entre los nodos de la coordenada con la que se trabaja. La posición de la matriz se identifica de la siguiente manera. Numeramos la matriz con el nombre de los nodos en sus renglones y en sus columnas. La posición 1,1 es esta, la posición 1,2 es esta, la posición 1,3 es esta, la posición 2,1 es esta y así sucesivamente hasta identificar todas las coordenadas. Para este circuito, en la posición 1,2, va el valor de la admitancia que está entre el nodo V1 y el V2, pero con signo negativo, es decir, en los elementos fuera de la diagonal siempre va el negativo del valor de la admitancia. Como entre el nodo 1 y el nodo 3 no existe ninguna admitancia, ponemos un 0. Siguiendo este procedimiento completamos el resto de la matriz. Observe que los valores de la matriz por encima de la diagonal principal son los mismos que los valores por debajo de la diagonal. Esto se debe a que, por ejemplo, entre el nodo V1 y V2 existen las mismas admitancias que entre V2 y V1. En este vector de nodos solo agregamos los nombres de los nodos que hayamos creado y como los hayamos identificado, y a los cuales encontraremos solución. Sexto paso. En el vector de la derecha agregamos la suma de los valores de las fuentes de corriente, si es que las hay, con signo positivo si entran al nodo y signo negativo si salen del nodo, o si el nodo no está unido a fuentes de corriente, ponemos 0. Para este circuito vemos que no hay fuentes de corriente, por lo que va a 0 en las tres posiciones del vector. Cuando hay fuentes de tensión en el circuito puede haber dos situaciones. 1. Cuando la fuente está entre el nodo de referencia o tierra y un nodo. Cuando hay una fuente de tensión que está conectada entre la referencia y un nodo y si ésta está conectada con la parte negativa a referencia y la parte positiva al nodo, la tensión del nodo es el valor de esta fuente. Si la fuente de tensión está conectada con la parte negativa al nodo y la positiva a referencia, el valor del nodo es el negativo de su valor.
Si se da el caso anterior, en cualquiera de las dos formas posibles, el renglón de la matriz que corresponde al voltaje del nodo se elimina y la columna de la matriz que nos queda, y que corresponde al nodo que conocemos su valor, se pasa con signo opuesto y multiplicando al valor de la fuente que está entre el nodo y referencia. Para este circuito, hay una fuente de tensión entre V1 y referencia por lo que V1 es igual a 15 volts. Tras hacer esto en el circuito ejemplo, nos queda una matriz de 2 por 2, y podemos realizar la operación con vectores del lado derecho por lo que nos queda esto. 2. Cuando la fuente de tensión está entre dos nodos. Cuando la fuente de tensión está entre dos nodos aplicaremos un supernodo. Para aplicar un supernodo, debemos identificar entre qué nodos está la fuente de tensión y observar cómo están conectadas sus polaridades. Tras ver entre qué nodos está conectada la fuente debemos identificar los renglones de la matriz que le corresponden y sumar los valores que contienen ambos renglones, y la suma la ponemos en cualquiera de los dos, y el otro nos quedará limpio. La suma es en todo el renglón, matriz y vector derecho. Para este circuito, después de sumar V2 y V3 y colocar los resultados en V2 nos queda. En el renglón limpio debemos colocar un 1 en la columna que le corresponde al nodo al que esté conectada la polaridad positiva y menos 1 a la columna que le corresponde al nodo al que esté conectada la polaridad negativa. En el espacio vacío del vector derecho colocamos el valor de la fuente de tensión a la que le estamos aplicando supernodo. Para este ejemplo, el valor de la fuente de tensión es 20 con ángulo de 60 volts, por lo que la colocamos en el espacio vacío. Y listo. Ya aplicamos supernodo, solo queda resolver el sistema de ecuaciones matricial. Los valores de la matriz pueden estar en polar o rectangular pues cada número en polar tiene su forma en rectangular y viceversa. En YouTube existen muchos tutoriales para resolver sistemas de ecuaciones como este. Cualquier método, ya sean de números complejos o reales, funciona de la misma manera. Séptimo paso. Resolvemos el sistema. Lo haremos mediante un simulador de la calculadora Voyage 200. El primer resultado indica el valor del voltaje en el nodo V2, y el segundo resultado el valor en V3. La tensión en el nodo V1, ya se conoce pues es el valor de esta fuente. Último paso. Para conocer la tensión en un elemento en específico debemos observar su posición en el circuito. Si el elemento está unido al nodo de referencia, su valor de voltaje es el del nodo. En cambio, si el elemento está entre dos nodos, su valor de tensión es la diferencia o resta de los valores de cada nodo. Así por ejemplo, la tensión en este inductor es 19.36 con ángulo de 66.67 volts, y la tensión en esta resistencia es 15, menos 19.36 con ángulo de 66.67, lo que da 19.23 con ángulo de menos 67.58. Para calcular corrientes en los elementos usamos la ley de Ohm pues ya tenemos tensiones e impedancias. De manera simplificada, este es el segundo caso para resolver circuitos por inspección. Si usted quiere saber cómo resolver este circuito aplicando las leyes de Kirchhoff, basta recurrir al libro, lo puedes hallar en nuestra página web, donde también podrás encontrar cientos de ejercicios de estos y otros temas relacionados con ingeniería eléctrica.